A diferencia de las otras cartas escritas por Pablo, estas 3 cartas que veremos en esta semana, escritas a Timoteo, a Tito y a Filemón, son muy personales, son específicamente escritas por Pablo para ellos, pero nos permiten a nosotros asomarnos un poquito más a la vida de ellos 3 y tal vez tomar como ejemplo y también tomar para nosotros mismos esos consejos que Pablo les dio a ellos. Como dice en la introducción, es como escuchar una conversación muy personal para ellos, que podamos aprender de estos consejos y llevarlos a la práctica. Amigos, este es el programa número 170 y hoy me complace tener como invitado a Luis Calkin, desde Chile para el mundo, pero habría que decir que tú, Luis, vives aquí desde hace algunos años. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, Ceci. Es un grato placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Y sí, soy chileno, ustedes ya pueden ver mi acento. Ceci me dijo, tú hablas y ya van a saber de dónde eres. No necesita ni que te presentara, ¿no? Así que efectivamente soy de Chile, llevo ya un poco de tiempo, 20 años por estos lados, pero un placer relacionarme con tantos buenos hermanos aquí en Central de las Escrituras. Es probable que ustedes me hayan visto en algún programa con mi amigo Walter Posada, con Pepe y otros más, y hoy día tengo el privilegio de compartir con Ceci aquí en este hermoso programa. Como tú decías, Ceci, efectivamente, hoy día tenemos estas epístolas que son preciosas, básicamente porque son como cartas personales. Específicamente Timoteo, es probable que ustedes hayan escuchado mucho de Timoteo y también de Tito, 2 líderes y 2 compañeros de misión de Pablo. Yo no sé si muchas de las personas que están escuchando este programa han sido misioneros, pero personalmente tengo un gran cariño por aquellas personas que pudieron trabajar conmigo hace más de casi ya 40 años en la misión en Chile, y hasta el día de hoy tengo amistad con muchos de ellos. Incluso algunos trabajamos 1 mes, 2 meses, y nuestra amistad ha permanecido prácticamente por estos 40 años, es algo realmente impresionante. Entiendo perfectamente, Ceci, el amor que Pablo tenía específicamente por Timoteo. ¿Sabes tú cómo le decía Pablo a Timoteo? Bueno, según lo que estudiamos, Timoteo era muy joven Así y lo es. consideraba como su hijo. Así es, era un hijo en el espíritu y siempre le llamó un hijo. Eso a mí me enternece mucho, porque cuando las instrucciones que revisamos, y ustedes probablemente no vamos a revisar todo hoy, pero ustedes van a poder revisar en sus casas, en su estudio personal, vamos a ver que las instrucciones son preciosas, muy sentidas, y vamos quizás a chequear alguna de ellas que estoy seguro que ustedes van a disfrutar. La primera entiendo que está relacionada con algunas sugerencias con respecto a los obispos, ¿no? A los obispos, y fíjate, tenía un poco, pues no temor de Pablo, sino Pablo le escribe a Timoteo como para darle aliento, para decir, tú ten confianza, no importa que estés joven, o sea, y recordé precisamente las edades que tenemos nosotros cuando vamos a la misión y cuánta gente confía en nosotros, qué tanta experiencia pudimos haber tenido. Impresionante. Yo recuerdo como hoy día un momento que tuve la oportunidad a los 19 años haberme sentado con una familia en el cual el papá era un médico, se notaba un hombre muy instruido, y ahí yo me sentí probablemente como un Timoteo, a lo mejor ayudando a una congregación de muchos adultos. Y déjenme decir esto porque quizás es un poco personal, pero vamos a revisar algunas características de los obispos. Pero yo también recibí el llamamiento como obispo cuando tenía algo de 20 y algo años. Entonces tú te debes de haber sentido muy bien identificado con Timoteo. Y lo más interesante de esto es que dentro de mí, el barrio que yo tenía la oportunidad de servir, estaba mi familia, mis hermanos, estaba mi papá, mi mamá. ¿Eso lo hace más difícil? ¿Se imaginan ustedes cuando tenía que hacer la entrevista para el templo y preguntarle a mi mamá cómo está usted, cómo van las cosas, cómo está tratando a su hijo? Le preguntaba yo. ¿Qué eras tú? Exacto. Por lo tanto, hay desafíos, definitivamente. Y no tan solo, y más adelante vamos a ver otras escrituras que son bien precisas con respecto a la juventud, pero este llamamiento sagrado de obispo
no tan solo cuando uno lo recibe, sino que yo pienso aquel que llama a los obispos, ese líder que está preocupado de buscar a las personas elegidas por Dios, por inspiración, y aquí entonces Pablo le entrega algunas sugerencias a Timoteo de algunas de las características que este obispo debería tener. No sé si podemos leer Antes de leer los ellas. requisitos, Dime. tú dime, cuando fuiste llamado, tú como la primera impresión. Mira, sinceramente yo dije, aquí hay algo mal, algo no anda bien, y les quiero contar algo más. Yo fui obispo en 2 ocasiones, en 2 ciudades diferentes, y probablemente... ¿Pero en edades diferentes? Por supuesto. Y la segunda fue la vez que fui llamado. Yo dije, es probable que no aprendí la primera vez, entonces Dios me está dando una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para que te reivindiques, ¿no? Absolutamente. Pero definitivamente era demasiadas las responsabilidades. Yo pensaba que no estaba capacitado, pero en la medida que los hermanos y los líderes y aún la estaca comenzó a ayudarnos, por supuesto las cosas fueron mucho más fáciles. Y hay algo más que después que leemos los requisitos, tengo algunos comentarios con respecto a esto. A ver, ¿tú tienes algunos ahí? Sí, bueno, por ejemplo, dice, es necesario, estamos en 1 de Timoteo capítulo 3, Ajá. Pero es necesario que el obispo, en el versículo 2 dice, Ajá. sea irreprensible, marido de una sola mujer, Ajá. sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Oye, cuando tú fuiste llamado como obispo, ¿tú veniste y leíste esto? Es que no tan solo leí, yo soñaba con esta escritura. y déjenme, en ese tiempo yo tan solo tenía un bebé. Y bueno, probablemente en términos de la familia era un poco más sencillo, pero después la segunda vez ya tenía 5 hijos y por supuesto las cosas cambiaron bastante. Pero lo entretenido de esto, Ceci, es que ahí está el llamamiento y la experiencia de quien es llamado. Pero yo a veces pienso, ¿qué hay de los miembros, de las personas que van a ser de alguna manera ministradas o ayudadas por el obispo? Yo creo que mucho del éxito de los obispos está relacionado también con aquellas personas que están alrededor del obispo, los consejeros, los líderes locales, aún la presidencia estaca, pero también los miembros, entendiendo que los obispos son personas como nosotros, como todos. Cometemos errores, estamos aprendiendo y por supuesto vamos a hacer cosas que probablemente no estén del todo bien en el comienzo, pero lo más importante, que estamos en la obra de Dios y siempre vamos a recibir la inspiración y las ayudas necesarias para poder hacer que esta obra permanezca. Oye, ¿y cómo lograr que los miembros de la iglesia, no importa la edad, se acercaran a ti con la confianza como para pedirte ayuda en algún problema, alguna prueba que estén pasando, alguna dificultad? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo fue tu experiencia? Mira, realmente yo siento que en esta parte definitivamente es una experiencia diferente a la que uno normalmente tiene con otros llamamientos, porque aquí estamos hablando de la familia, de los papás, de las mamás, y con todas las responsabilidades que esto significa. Siempre yo creo que fue un desafío, cada día fue un desafío, y cuando ya las cosas andaban bastante bien, como ocurre normalmente en los llamamientos, es cuando el presidente del Estaca nos llama y dicen, bueno, ya es tiempo que vamos a relevar al hermano. Justo cuando aprendiste cómo ser obispo. Exactamente. Oye, pero venían aparejadas también bendiciones, ¿no? Con responsabilidades, pero yo me imagino que muchas bendiciones. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. A veces la esposa es es como una persona que está a la sombra de lo que normalmente el obispo hace, pero yo creo que gran parte del éxito de un obispo está relacionado con la mujer que tiene a su lado. Siempre yo digo, los líderes, antes de pensar en un obispo, siempre están viendo las mujeres, las damas de Sion que están al lado de los hermanos. Y por ahí yo creo que va claramente donde van los llamamientos. Afortunadamente, Luis y amigos que nos escuchan, yo viví esa experiencia muy de cerca en casa. Mi esposo fue llamado varias veces para ser consejero, pero no fue sino hasta que nuestro hijo mayor tenía 10 años que él fue llamado como obispo. Y yo, como esposa, ya había aprendido a compartir a mi esposo con la iglesia. Mira. Porque si a mi esposo lo hubieran llamado desde un principio, qué difícil se hace compartir a alguien
que tú quieres para que eduque para que pase tiempo con hijos, y el domingo era de no verlo en todo el día. Bueno, entonces, absolutamente. Las esposas, o sea, las palabras mías también van dirigidas a las esposas, que podamos asimilar con paciencia este gran llamamiento y poder tener la capacidad de compartir a nuestro esposo pues con todo el barrio, desde los niños hasta el más adulto. Y ya que estamos hablando de mujeres, qué bueno que me recordaste porque lo tenía muy pendiente. Es que Timoteo se distingue como una persona, Pablo le habla de una fe sincera. Y dice, antes que tú, tu madre fue una de ellas. Y tu abuela fue una de ellas. Y voy a poner el nombre para que no lo olviden. La mamá se llamaba Eunice y la abuela se llamaba Loida. Por lo tanto, ahí hay dos mujeres muy importantes en lo que sucedió con este obispo muy joven, y un líder, en este caso de Efeso, que tiene que haber sido un desafío grande. A diferencia de nosotros, que teníamos nuestros líderes que nos ayudaban, Pablo, mire, estaba muy lejos y por supuesto esta carta venía de alguna manera a ser un consuelo y una herramienta para poder ayudar a los miembros, porque en realidad necesitaba mucha ayuda, sin ninguna. Y vámonos, pero volando al capítulo 4, Así que es. lleva el nombre de la clase, cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Exactamente. Ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando hablamos de eso en el versículo 12, en el capítulo 4, cuando este versículo se menciona, es imposible no recordarme de todos los jóvenes que han tenido grandes llamamientos en la iglesia. No puedo dejar de pensar en José Smith, no puedo dejar de pensar en José de Egipto, por ejemplo. No puedo dejar de pensar en tantos, el mismo David, que desde muy niño fue preparado para las responsabilidades que tenían. Por lo tanto, dice el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los consejos continúan, no lo vamos a leer todo, pero fíjense qué interesante, entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, un buen concepto, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y aquí hay un consejo maravilloso en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Después el versículo sigue, pero no olviden ese consejo. Ten cuidado de ti mismo. De ahí parte todo, ¿cierto? Podemos arreglar el mundo alrededor, ¿cierto? Todos podemos ver cómo están ocurriendo las cosas frente a mí, pero parece ser que lo más importante parte de uno. De uno mismo. ¿Okay? El crecimiento va a venir del obispo hacia los demás, ¿no? Hacia los demás miembros. ¿Y qué te parece si nos brincamos ahora, Luis, por el tiempo que nos apremia, a esta parte donde le habla Pablo a Timoteo acerca del dinero, del amor al dinero? Interesante ese punto. Les quiero contar que hay muchos consejos. Aquí no estamos solamente hablando de uno o dos. Por favor, revisen estas epístolas que son hermosísimas. En el capítulo 6, entiendo, que es lo que tú te refieres, sí. Habla, porque nada hemos traído a este mundo, en el versículo 7 del capítulo 6, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, el versículo 10, que es el más conocido, la raíz de todos los males, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fue muy tajante Pablo cuando dice la raíz de todos los males, o sea, todos. No deja pie para que tengamos una duda y para que tengamos cuidado entonces. Pero ¿quién alguna vez no ha deseado tener dinero? Por supuesto. Ser y qué bueno rico. que tocamos este tema, porque
el ser rico o el tener bienes en sí no es lo malo. Aparentemente lo malo está relacionado con poner el corazón en este tipo de cosas. O cómo los vas a usar. Exacto. ¿Qué Y uso les vas fíjense, a dar? aprovechando que estamos en este mismo capítulo, Ajá. en el versículo 17 dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjense qué interesante. Que hagan bien, fíjense los consejos, Sí. que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano, y ahí esto lo repite muchas veces, que echen mano de la vida eterna. Por lo tanto, no es malo tener dinero, Ajá. pero tenemos que ayudar y poner nuestro corazón en el servicio y en la obra de Dios, por cierto. Y quería decirles que yo he tenido la oportunidad de conocer a gente muy rica. Yo me he dedicado a la radio por algunos años y he tenido la oportunidad de entrar a hogares donde la gente es muy rica, pero hay algo que me ha llamado la atención de algunas personas que tienen tanta riqueza, que algunos son tan sencillos, su manera de vestir, el carro que traen. O sea, tampoco no traen un carro malo, pero no es el carro último. No es tan ostentoso el carro. Correcto. Pero su manera de ser, yo creo que los distingue más. ¿Y sabes qué? Aumenta mi admiración sabiendo de antemano qué ricos son, pero qué pocos se creen. No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo vivo en un lugar donde hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero yo nunca he visto tanta generosidad de personas, especialmente que están en situaciones muy acomodadas. Ahí Así está que, para nosotros ahí está. un ejemplo de no marearnos arriba de un ladrillo, ¿no? O sea, si Dios me da dinero, le aseguro que voy a ser generoso, así que venga nomás. Yo le decía a mi esposo, oye, a lo mejor por eso Dios no nos ha hecho más ricos, porque tiene temor en qué vamos a usar nuestro dinero, pero ahí está Pablo diciéndole a Timoteo en qué lo debe usar. Vámonos ahora a Tito. Bueno, que es otro obispo que llama para servir en Creta. Sí, joven también. Muy interesante lo tuyo. Solamente no lo voy a leer ni nada, pero no quiero que dejen de estudiar en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, hace una radiografía perfecta de lo que estamos viviendo en este tiempo. Los tiempos difíciles. Tú me lo mencionabas en la tarde, ¿recuerdas? Estos son los tiempos difíciles. Habrán, ¿no?, amadores de sí mismos, avaros, y hay 3-4 versículos que dan una lista enorme de personas que ustedes probablemente van a identificar muy bien. Mentirosos, engañadores. En el día de hoy. Ay, sí. En Tito las sugerencias y los consejos son bastante similares. A los de Timoteo. También da una lista muy interesante con respecto a los obispos, etcétera, a la doctrina pura, que enseñen la doctrina pura de Cristo. En 2 Timoteo, ojo, no nos olvidemos tampoco de la apostasía, porque hay mucha gente que decía, Jesucristo va a venir mañana. No, va a haber algo antes. Y entonces, me acuerdo cuando era misionero, enseñábamos en 2 Timoteo 4, del 3 al 5, no, las cosas van a partir, primero va a venir la apostasía y después vendrá la restauración de todas las cosas. No olviden eso. Interesante. No sé si tú mencionabas algo de Filemón. De Filemón. Bueno, Filemón había sido un miembro de la iglesia y ahora Pablo le está escribiendo una carta a Filemón porque Pablo en Roma tiene la oportunidad de conocer a una persona de nombre Onésimo. Cuando Onésimo le cuenta la vida a Pablo, le dice que él era esclavo de Filemón. Mira qué interesante. Cuando es el tiempo de que Onésimo regrese, Pablo aprovecha para escribirle una carta a Filemón diciéndole que reciba a Onésimo, ya no como esclavo. Como hermano en la fe. ¿Saben cuándo pasa eso? Y yo creo que tú tienes la misma experiencia. Cuando nosotros vamos al templo, vestidos con las mismas ropas. Qué bonito. Y yo de repente me miro hacia el lado derecho y veo a un hermano que sus manos están completamente, yo sé que a lo mejor están trabajando como mecánico, qué sé yo. Sí. De repente miro para el otro lado y veo un gran empresario. De repente converso con alguien en el cuarto celestial que tiene diferentes posiciones, pero ahí somos todos hermanos iguales. Y todos iguales. Qué bonito. Me emocionó mucho cuando Pablo le dice, recibe a él
Y si él te debe algo, Ándale, qué bonito. casi lloré. Sí, es Y me dice, cierto. ponlo en mi cuenta. Ajá. No te preocupes, trátalo bien. No lo veas como lo veía antes, sino que velo como tu hermano. Recordé la parábola, ¿no? Del buen samaritano. Así es. El que levanta a la persona y Así le es. dice al Así doctor, es. al médico que lo va a atender, si algo te debo, cuando regrese te lo doy. Yo también me vino a la mente Precioso eso. Y eso es un símbolo de Jesucristo. Ajá. Él nos dice eso a nosotros. Algo que pase contigo, si estás sufriendo, si tienes problemas, yo ya pagué tus faltas. Eso ya lo puse a mi cuenta. Precioso, realmente hermoso. Sí, qué bueno que es una buena oportunidad para nosotros de recordar lo grande que es Jesucristo en nuestras vidas, lo buen reparador de corazones heridos, de almas, ¿verdad?, que lo necesitan, y que volvamos a renacer en nosotros cada día de nuestra vida esa confianza que debemos tener en el Maestro. Cualquier cosa que nos suceda, la respuesta sigue siendo Jesucristo. Échale mano a la salvación. Pelea la buena batalla de la fe. Sigue adelante. Solamente agradezco primero que nada tu invitación, Ceci. Solo quiero testificar de la maravillosa oportunidad de poder estar estudiando este año el Nuevo Testamento. Estas epístolas hermosas, que como bien decía Ceci, son muy personales, pero ni siquiera Pablo probablemente lo instruyó de que tanta gente se iba a beneficiar de esa carta que incluso podría haber sido privada. Así que échenle un vistazo, benefíciense de esto, porque realmente son consejos muy hermosos. Luis, ha sido un placer compartir esta clase contigo, y fíjate, cuando te invité no sabía que tú habías sido obispo. Bueno, pero bueno, aquí estamos. No hay casualidades. Amigos, que podamos aprender cada día de nuestra vida y llevarlo a la práctica. Nos vemos en la próxima.